Antes de empezar a hablar de la suspensión y de la dirección, vamos a hablar del elemento más importante que tenemos en contacto con el suelo, al neumático. Y para ello vamos a hablar de la rueda, vamos a hablar de cómo se cambia, cómo se identifica las diferentes partes de la rueda, tanto de la llanta como del neumático, y sus características. Lo primero, saber que el neumático es un elemento de seguridad activo del vehículo y que sus principales características son que soporta el peso, nos ayuda en la amortiguación, es el encargado de asegurarnos la transmisión de la fuerza del motor para desplazarnos, mantiene la trayectoria del vehículo y nos asegura la máxima eficacia del frenado. Vamos a ver ahora cómo se identifica tanto la llanta como el neumático. La llanta consta de un disco, que es la parte central de la rueda por la que se sujeta al buje, y puede ser de acero estampado, de aleación ligera, de aluminio y magnesio, o de radios. En este caso estamos viendo una de acero estampado. La llanta es la parte que va unida al disco por medio de soldadura y es la que sujeta lo que es el neumático. La llanta puede ser simétrica o asimétrica. Una llanta asimétrica es la que en su plano frontal el eje de la rueda divide ambos lados en partes iguales. Eso quiere decir que el dibujo de la llanta en un lado es igual que en el otro. En una llanta asimétrica ambos lados son diferentes. Esto es la pestaña de la llanta, que es donde apoya lateralmente el talón del neumático. Esto se llama asiento talón, que es donde apoya en la parte inferior el talón del neumático. Y entre asiento y asiento talón queda una superficie que se llama base. Este sería el orificio de la válvula, estos serían los orificios de ventilación, el orificio central y los orificios de fijación. 6 es la anchura de la llanta en pulgadas y se mide desde el interior de las pestañas. J es el tipo de pestaña que tiene que coincidir con la del neumático y ahí es donde se define tanto la altura como su forma. X nos está diciendo que es una llanta rígida, con lo cual el disco está soldado a la llanta. Si fuera desmontable nos lo marcaría con un símbolo negativo. 15 es el diámetro nominal de la llanta que se mide desde asiento talón a asiento talón. H2 es el tipo de llanta que nos dice que puede ser utilizada con un neumático tubeless, o sea, sin cámara. La cifra 52,5 nos está diciendo que es el diámetro del buje. Lo que no veo es el número de agujeros de sujeción y el diámetro de la tornillería. Y tampoco veo lo que es el ET y la medida, que es la marca del bombeo, que es súper importante, que debería de aparecer, pero es que no aparece. Debería de poner ET y una cifra que marca en milímetros el ancho del bombeo, pero es que no aparece. El bombeo es la distancia en milímetros que hay desde la superficie de apoyo del disco a la parte central de la llanta, en milímetros. Esta distancia se llama bombeo. Y la sustitución de una llanta requiere de una inspección técnica y pasar por industria, porque si cambiamos una llanta y el bombeo, esta distancia es diferente, lo que estamos influyendo es en el ancho de vía del vehículo y, sobre todo, y por lo menos lo más importante, es que el punto donde reposa el peso del vehículo lo estamos cambiando.
Esto lo veremos más adelante, porque esto se llama, o esto lo vamos a ver en el ángulo de salida o keeping. Vamos a cambiar la rueda de la furgoneta, pero antes os voy a explicar cómo funciona la llave dinamométrica. Es una llave que solo se utiliza para el apriete. En la parte de arriba colocamos el vaso correspondiente a la tuerca que vamos a apretar, y en la parte de abajo tiene dos marcas de medida. La tiene por kilogramos y por newton metro. En este caso yo utilizo newton metro. Aflojamos la rosca de atrás y con el mango vamos girando para acercarnos a la medida de 14 newton metro. Veremos que se va a ir poniendo más duro en función del apriete. Y lo dejamos justo en el 0, perpendicular a la marca. Sería 0, y si os veis ahí, los 14 newton metro lo marca ahí. Si quisiera 14,5, pues tendría que marcar entre el 6 y el 4, y habría bajado a 14,5 newton metro. Una vez seleccionado el par de apriete que yo quiero, aprieto en la parte de atrás para que se quede fijo y al apretar que no se me suelte. Una vez que hemos realizado el apriete, notaréis que cuando llega a la medida seleccionada se producirá un clic. Ese es el aviso de que ha llegado al par de apriete seleccionado, y ahí es donde debemos de dejar de apretar. No podemos seguir apretando una vez escuchado el clic. Y una vez terminado el proceso, aflojamos la rosca de la parte de atrás y destensamos la llave. Destensamos la llave para que se quede guardada y no esté en continuo apriete. Lo dejamos apretado y listo. ¿Por qué apretar con suavidad al principio esto? Porque muchas veces podemos tener el problema que podemos pasar la rosca interior de la tuerca. El neumático está formado por la banda de rodadura, que es la que protege las lonas de cima. En ella están grabadas los surcos para evacuar lo que es el agua de la superficie, con lo cual mejora lo que es la adherencia en aquellos pavimentos donde lo tenemos mojado o húmedo. Tenemos lo que es los hombros, que son los que protegen los golpes laterales. Tenemos el flanco, que esta es la parte deformable del neumático, por eso decíamos que era una ayuda a la amortiguación. Y luego tenemos los talones, que están en contacto con la llanta en el asiento talón. Los fabricantes en el flanco graban una nomenclatura para que nosotros podamos identificar las características del neumático. En principio vamos a ver las más evidentes, las más sencillas.
tenemos esta, que serían 195, que es lo que marca es la anchura del neumático en milímetros. Serían 195 milímetros. Esta cifra lo que marca es la altura del neumático, pero esto viene marcado en un porcentaje. Quiere decir que la altura de este neumático es un 65% respecto a la anchura del neumático. Esta R significa que es la estructura de la carcasa es radial y no diagonal. Para ver la diferencia entre una estructura radial y una estructura diagonal es mejor verlo con un neumático quitado. La estructura diagonal es aquella que las lonas de cima van formando un ángulo de entre 30 a 40 grados respecto del talón, con lo cual la otra lona iría formando ese mismo ángulo y si os dais cuenta las lonas se van cruzando. Sin embargo, una estructura radial, las lonas de cima van formando un ángulo de 90 grados en el talón y por lo tanto lo que es las lonas se van superponiendo unas encima de otras sin llegar a cruzarse. ¿Por qué está en desuso la estructura diagonal respecto a la radial? Pues porque la estructura diagonal, su desplazamiento entre lonas es mayor, con lo cual el desgaste de neumático aumenta. Y al aumentar el desgaste de neumático, disminuye la adherencia y aumenta el consumo. 15 es el diámetro nominal del neumático y se mide de asiento talón a asiento talón. Así que la próxima vez que alguien nos diga que su rueda es de radio 15, pues le dice que la rueda no es de radio 15, que se vea este vídeo o que nos diga en qué instituto se sacó el grado medio para poner una reclamación. Luego también tenemos este indicativo que nos dice tubeless o tube type, quiere decir que esta va sin cámara y tube type, si pusiera tube type es que va con cámara. Pues una cámara nada más que es un cilindro con forma tórica, fabricado en buitilo, que es un caucho pues muy elástico, y que incorpora en su interior la válvula. La válvula, que esta sí que en esta parte sí que va vulcanizada, ¿vale? Os recomiendo que veáis cómo se fabrican los neumáticos, porque la verdad es que está muy bien. Muy bien, y es interesante saber lo que es la vulcanización del neumático y todo esto. Bueno, pues la válvula, tanto en una cámara como en un neumático que no tenga cámara, la válvula es un cilindro metálico que en su interior incorpora lo que es el obús, que es el que nos permite meter aire y sacar aire si lo presionamos, con lo cual pues la válvula es la que se encarga de mantener la estanqueidad del aire, o sea, de la presión del neumático. ¿Por qué está en desuso esto? Pues porque esto está en contacto con el neumático, en la cara interior del neumático. Y a poco que no tenga la presión adecuada la cámara, empieza a rozar con la cara interior del neumático. Y eso lo que hace es que se pincha. Empiezan a rozarse entre sí, entre la parte interior del neumático y la cámara, y se pincha. ¿Qué es lo que pasa? Que las pérdidas repentinas de aire de los neumáticos con cámara no paran. Entonces el neumático se deshincha enseguida. Con lo cual no tenemos mucho recorrido para ir al taller o para cambiarla nosotros. Como hemos visto que cambiar una rueda pues sencilla. Y los neumáticos que ya no tienen esta cámara pues tienen un poquito más de recorrido, aunque pinchen, y sufren menos reventones. Pues nada, que esto no lo vais a ver nada más que en los patines. 91 es el índice de carga que puede soportar este neumático según el fabricante. Y esta letra lo que es el código de velocidad, que es la máxima velocidad que puede soportar este neumático, según el fabricante. También tenemos esta marca que te pone offside, que esta quiere decir que cuando montes un neumático sobre una llanta, pues que te acuerdes de que esta cara es la de fuera, que no la pongas al revés, no me sea melón. Y luego tienes DOT,
que es el Departamento de Transportes, the Department of Transportation, y la fecha de fabricación. Esto quiere decir que está fabricado, las dos primeras es la semana de fabricación y estas dos siguientes son el año de fabricación, con lo cual esto está fabricado en la semana 12 del año 22. También te indica la máxima carga que puede soportar esta rueda, que son 615 kilogramos, y la presión máxima que te la pone en kilopascales, 350 kilopascales o 51 psi. Más marcas que interesen, por ejemplo, TWI. Esto quiere decir que muy cerca tenemos un indicativo de desgaste, que está aquí. Y que este surco, como mínimo, tiene que tener 1,6 milímetros. Si no, hay que empezar a pensar en cambiar las ruedas porque ni siquiera te va a pasar la ITV. Aún así, cámbialas antes, que este, como os he dicho, es el elemento más importante que tenemos en contacto con esto. Sobre el inflado de los neumáticos lo podemos hacer mediante aire de la atmósfera o por nitrógeno. De ello dependerá su vida útil. Si lo hacemos con aire de la atmósfera, aparte del oxígeno, contiene gases nobles y partículas de agua. Esas partículas de agua, al calentarse, se evaporan y por los compuestos del neumático pierde presión. Y con el frío se condensa. Y al condensarse ocupa más espacio y tenemos un exceso de presión. Los gases nobles lo que hacen es oxidar la llanta. Sin embargo, si el inflado de los neumáticos lo hacemos con nitrógeno, al ser un gas inerte, no ataca a la llanta y no produce esa oxidación. Y al tener las moléculas más grandes, tanto la evaporación como la condensación se realiza más lentamente, con lo cual la variación de presión es menor y por lo tanto la duración del neumático es mayor. Esa variación de presión, tanto por exceso como por falta de presión, hace que el neumático se deforme de diferente manera para lo que ha sido fabricado y por lo tanto aumenta su desgaste. El primero que lo sufre es el flanco, que se calienta de más. Si se calienta de más, hay más temperatura en el interior y si hay más temperatura aumenta la evaporación y con ello la pérdida de presión. Pues tanto conducir con un vehículo con exceso de presión o como por falta de presión aumenta su desgaste. Si tiene exceso de presión, el flanco se estira y si se estira arrastra con él los hombros del neumático, con lo cual la única superficie de apoyo del neumático contra el suelo es la parte central, que es la que sufre mayor desgaste. Con lo cual un neumático con un desgaste central es porque va circulando con exceso de presión. Sin embargo, con una falta de presión, el flanco se abomba y si se abomba, los hombros, o sea, la banda de rodadura, apoya más contra la superficie, desgastando solo este lateral y el otro, el interior y el exterior, y los desgasta los dos por igual, con lo cual si veis un neumático que se desgasta tanto el interior como el exterior es por una falta de presión de forma continuada. Por lo tanto tenemos la banda de rodadura totalmente apoyada en el pavimento, con lo cual aumenta el desgaste, aumenta la resistencia a la rodadura y por lo tanto, aunque parezca que vamos a tener mejor frenada, como se va desgastando más rápidamente, al final perderemos adherencia en la frenada y sobre todo en pavimentos mojados, húmedos e irregulares. Podemos evitar esto si hacemos un control periódico de la presión de los neumáticos o si el vehículo dispone de algún sistema de control de presión de neumático. Uno es el ABS. El ABS es un control indirecto de la presión de los neumáticos y lo hace mediante la velocidad. Lo que le está diciendo a la centralita, o sea, a la UCE,
Le está diciendo la velocidad que lleva cada una de las ruedas. Y si esta rueda detecta que va a más velocidad que el resto o que da más vueltas que el resto, se lo dice a la UCE. Y le dice, ojo, esa rueda tiene falta de presión de neumático, porque al tener menos circunferencia el neumático, da más vueltas que el resto. Con lo cual le está diciendo a la UCE, oye, revisa esta rueda, que la tienes baja. Otra sería un sistema de control directo de presión de neumáticos, o TPMS. Esto mide presión y temperatura. Es un dispositivo que está alojado en la válvula del neumático, con lo que tendríamos un dispositivo en cada uno de los neumáticos que le estaría diciendo por radiofrecuencia a la UCE o a la centralita qué presión y qué temperatura tiene cada neumático en ese momento. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena es que como te lo está haciendo una medición en el momento, a poco que tenga una pérdida de presión de aire, tú inflas la rueda y con lo cual no aumenta ese desgaste excesivo por ir rodando con una rueda desinflada. Pero tiene sus cosas malas. Y es que si tú tienes que cambiar las cubiertas de una rueda, o el que lo hace lo sabe hacer bien, o te puede fastidiar bastante lo que es el sensor que va en las válvulas. Y luego tiene otra cosa, que es que si se te desgasta esta rueda y esta rueda, no las puedes cambiar de sitio, porque si no la centralita no se entera. Ese dispositivo es para cada una de las ruedas, no se pueden cambiar. Con lo cual, lo que hacemos habitualmente muchas veces, que es cuando tienes un eje de ruedas más desgastado que otro, las cambias para alargar un poco lo que es la vida. En este caso, con esto, no lo puedes hacer. Aparte de la temperatura y la presión, otros factores que influyen en el desgaste del neumático y que lo aceleran es la propia velocidad, que al aumentar, pues aumenta la temperatura en el interior del neumático. Otro factor es el tipo de pavimento por el que circulemos, el estilo de conducción, la suspensión que llevemos, si es rígida, es blanda, si es rígida tenderá a gastar más, y los frenos. Los frenos disipan el calor por la llanta, al igual que lo hace el neumático. El neumático, la temperatura interior la disipa por la llanta y los frenos igual. Con lo cual, a mayor temperatura, menor disipación tiene el neumático, con lo cual aumenta el desgaste. Todo esto lo que hace es cambiar ahí la cuesta. Todo esto influye en el comportamiento dinámico del vehículo. Y vosotros diréis, ¿eso qué es? Uno, la deriva, que es el ángulo que forma la trayectoria teórica de la rueda respecto a la trayectoria real. Y esto viene determinado por la presión de los neumáticos, por el ancho del neumático, por la carga, como esté dispuesta, por las fuerzas laterales, el viento, la fuerza centrífuga, etc. La estabilidad es la capacidad que tiene el neumático de mantener la trayectoria del vehículo cuando es sometido a estas circunstancias externas que provocan la deriva. La orientación es la capacidad que tiene el neumático de mantener la trayectoria elegida por el conductor y adaptarse a los cambios rápidos. Y la adherencia es la capacidad que tiene el neumático de agarrarse a
al pavimento en todas las circunstancias y trayectorias. En el pie de rey, la parte de abajo, tiene un medidor de profundidad. Con esto podemos medir la profundidad del neumático. En este caso, todavía tenemos 2 milímetros. Están para cambiar. Están para cambiar. Hay que comprobar que no tenemos ningún golpe, grieta o deformación, tanto en lo que es en la cubierta como en la llanta. Pues no presenten este tipo de deformaciones, golpes, grietas. Esto es lo que hay que ir revisando. Vibraciones del volante a determinadas velocidades. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los ejes de las ruedas tienen que ser del mismo fabricante y de las mismas características. Run Flat. Run Flat son los neumáticos especiales que en su interior van reforzados los flancos. Eso hace que no se deforme el neumático ante una pérdida de aire o un pinchazo y pueda recorrer una distancia de unos 250 kilómetros a una velocidad de 80 kilómetros por hora, una velocidad de seguridad para que puedas sustituirlos. ¿Por qué esa distancia? Pues porque todos los fabricantes que incorporan neumáticos especiales están eliminando la rueda de repuesto. Te ponen un kit de reparación, entonces te obliga a recorrer una distancia para poder cambiarlos. Cosas que le pasan a este neumático, pues que te da la sensación que tienes una suspensión más rígida, porque al tener los flancos reforzados no absorben bien y no se comportan muy bien en pavimentos irregulares. Los Pack System es otro neumático especial que, aparte del refuerzo de los flancos, incorporan un elastómero inyectado muy elástico. Es el mismo material de las porras de seguridad, las porras. Y lo incorporan en la base de la llanta entre los asientos. Eso lo que hace es que evite los movimientos laterales, con lo cual la estabilidad del vehículo se ve reforzada. Pero sigue teniendo esa rigidez. Y te obliga también, tanto en este como en el anterior, a que los 4 neumáticos que monte tu vehículo sean del mismo fabricante. Y luego tenemos los Airless. Creo que todavía están, o yo no he visto ninguno, pero creo que todavía están en proceso. Son un tipo de neumático que no necesitan inflado porque en su interior van incorporados en caucho, no en cartón, este tipo de enjambre que por dentro, si te das cuenta, es hueco, va todo totalmente hueco, pero hay un enjambre en el interior de caucho, radial todo, que hace que no necesite aire y no se pinche. Absorbe muy bien todas las irregularidades del terreno, también los movimientos transversales también los coge bien, con lo cual pues tiene mejor adherencia, mejor frenado, pero yo por ahora no he visto ningún tipo de neumático de este estilo. Pues esto es los neumáticos especiales. Y ya para concluir, si te cambian los neumáticos, recuerda que siempre te pongan la válvula nueva. Y si solo hacemos el cambio de neumáticos en uno de los ejes, sobre todo en los que tengan tracción delantera,
Los neumáticos nuevos tienen que ir en el eje trasero, porque es por donde pueden perder tracción. Aunque la fuerza motriz la tenga en el eje delantero, pero necesitas que tu vehículo tenga el máximo agarre en todo momento. En la parte de atrás lo hará con los neumáticos nuevos y en la parte de adelante lo hará con la fuerza motriz del motor.